Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, señor. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es algunas aplicaciones de pilas, listas y colas, ¿no? Para ello podemos ver el tema de listas primeramente y vamos a ver un tema un poquito más de recursión, que eso posiblemente también a ver, sigamos admitiendo. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver hoy día el tema de listas, unos cuantos ejercicios de listas, más que todo el tema de cómo pudiéramos hacer. Ustedes, como bien ya saben, ya tienen el práctico ahí ustedes en su poder, en el cual ustedes pueden hacer diferentes ejercicios que están solicitados ahí. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios recursivos para poder tener una idea más o menos cómo pudiéramos trabajar, ¿no? Cuando hablamos de ejercicio recursivo, estamos hablando básicamente de aplicar algunas propiedades de recursión que ustedes han avanzado a lo largo de su formación. En curso de programación 2 seguramente han hecho recursión, en 1 también. Y bueno, vamos a ver cómo funciona la recursión en listas, también pudiera ser en pilas y también pudiera ser en colas, ¿no? Para ello, vamos a recursión. ¿Qué es la recursión? Como bien sabemos, es una técnica de programación, más que todo, es una herramienta, una técnica de programación que lo que hace permite es simplificar programas cuando así lo requieren, ¿no? No todos los programas son recursivos, pero sí cuando hablamos de listas, pilas y colas, la recursión nos ayuda bastante en cuanto a la implementación de ciertos programas o métodos que sí se requieran. De hecho, muchas veces es más fácil hacer un programa recursivo que un programa iterativo, porque así la recursión, como ustedes saben, es una técnica de programación en la cual internamente utiliza una pila como un método de apilación de las diferentes variables y procesos, ¿no? Ustedes han debido ver en programación 1.2 la recursión, cómo se la trabaja. Normalmente, si yo tengo un vector de este tipo y tengo diferentes elementos, quiero hacer algún elemento, tengo n, que vale en este caso 4, y la recursión normalmente se hace, digamos, un mayor, por decirles. Entonces hacíamos una función, un public void mayor o algo. Normalmente ustedes mandaban el vector y la dimensión, y la recursión estaba acá, y normalmente la recursión era invocada de nuevo con el mismo vector, pero una variable menos 1, ¿no? De tal manera que esta recursión, al tener este mismo nombre, invoca a sí mismo el mismo procedimiento, pero decrementando una vez la dimensión, que es lo que normalmente se utiliza. En este caso, cuando trabajamos en programación orientada a objetos en Java, tenemos una clase llamada lista, que es básicamente
un conjunto de un L, que es de tipo nodo, y una dimensión o una cantidad. Entonces, esta lista contiene estos dos elementos. Por lo cual, al no tratarse de un vector, no puedo hacer yo n-1, porque las listas normalmente son unidireccionales, ¿no es verdad? No es como un vector. Entonces, si es así mi lista, si es así, yo no puedo mandarle -1 y -1, porque esto no es un vector, es una lista. Por lo tanto, tenemos que tratarlo desde un punto de vista más específico, este método de recursión. Para la recursión, lo que se hace normalmente es una clase pública y se hace un public, que va a ser el método recursivo. Puede ser un void o una función. El nombre del método. Ahí entran los parámetros de entrada. Y internamente se hace la recursión, pero se le llama a un método público recursivo. Entonces, método recursivo se manda los parámetros que están entrando en el método público. Puede ser que exista o no, pero en el caso de una lista vamos a mandar el atributo L. Es decir, el primer elemento o el primer enlace o dirección de memoria de la lista. ¿Por qué no lo podemos hacer eso en el método público? Porque L, ustedes saben que es un método privado. Por lo tanto, afuera, en la clase pública, L no podemos conocerlo. Solo conocemos la lista. Ese es público. Pero privado es L y yo no puedo mandarle L acá. ¿Sí me entienden, no? Entonces, tiene que entrar como parámetros LL, el cual yo estoy haciendo referencia al primer elemento de la lista. Y esa sería la forma, el esquema de llamar a un método recursivo desde un método público. Ya en el método recursivo va a ser un método privado. Método recursivo va a ser también, puede ser un void o una función. Método recursivo. ¿Y qué va a entrar? Los parámetros. ¿Sí? Parámetros. Segundo. Va a entrar los parámetros. Pero además va a entrar este L. En este caso va a entrar un nodo P. Y aquí es donde vamos a hacer la recursión. Ahí es donde vamos a hacer la recursión. Entonces vamos a tener un método público que entran los parámetros del main, desde la parte pública. Internamente vamos a llamar a un método recursivo, que es el que va a trabajar ¿con qué? Con los parámetros de entrada, si es que hubiese, y el enlace al primer elemento de la lista, que es L. Ya el método privado recursivo va a trabajar con los parámetros que estamos metiendo, pero el principal elemento es el P o una variable que es de tipo nodo que representa a la variable del primer enlace de la lista. ¿Se entiende ahí, jóvenes? ¿Se entiende esa forma? Sí, ingeniero. Entonces, esa es la forma de cómo nosotros vamos a trabajar con la recursión de listas.
Para ello, vamos a utilizar algunos procedimientos que podemos utilizarlo desde el punto de vista de listas para poder hacer eso. Imaginemos un ejemplo clásico que yo siempre les doy, que queremos hacer este enunciado dada una lista L, implementar un método que es lista para invertir la lista. Es decir, quiero invertir. Entonces, estamos hablando de esta situación. No solamente puede ser un método puede ser un método cualquiera que nos va a permitir invertir, ¿no? Puede ser una lista así. Ahí. Ahí. Y esto estuviese ahí. Tenemos el elemento L. 1, 3, 5, 8, 10. Esta tengo una lista y si yo hago un método invertir sería un método público, un void invertir. Miembro de la clase lista. Es decir, somos implementadores y no va a entrar pues ni un parámetro porque el método público nada, solamente me va a invertir. El resultado de esto va a ser de que mi lista, ¿sí?, quede invertida. ¿Cómo va a quedar mi lista invertida? Si yo agarro y hago el método público, yo obviamente voy a implementar, si hago una parte recursiva, voy a decir invertir, voy a llamar al método invertir recursivo privado, ¿sí? Y le voy a mandar L. Y el método privado, que es el recursivo, va a hacer todo el trabajo. Y va a entrar como un nodo, porque L es de tipo nodo, entonces va a entrar un nodo P, un nodo Q, un nodo auxiliar, cualquiera. Aquí es lo que vamos a hacer la recursión. Esto hablando desde el punto de vista de métodos públicos y privados de la clase nodo. Muy bien, el resultado de esto, ¿cómo va a quedar? Debería quedar, si yo le llamo a este método invertir, debería quedar 10 a 8, ese apunta a 5, ese apunta a 3 y ese apunta a 1. Ese sería el método invertir. No se modifica la dimensión, nada. No utilizamos ninguna estructura auxiliar, no, porque lo que estamos aquí tratando de hacer es invertir los enlaces, no intercambiar, es decir, algunos hacen algún tipo de chanchullo y lo llevan a un vector y en el vector
lo invierten y después lo vuelven a cargar y a invertir a la lista, digamos, eso no tiene sentido. Lo que tenemos que tratar de hacer es de manipular los enlaces, ¿no? Por lo tanto, consiste básicamente en hacer ese tipo de implementación, modificar enlaces, ¿no? No utilizar estructuras auxiliares como un vector y en el vector hacer la operación y después volverlo a cargar, no. Pero también puede ser iterativo. A ver, empecemos. Ingeniero, perdón que lo corte. Hay compañeros que están en sala y no sé si los puede aceptar. A ver. Sala de espera. Ah, ya. Muy bien. Ahí, ¿no? Ya está. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, el método iterativo también nos va a permitir hacer el mismo programa, pero un poquito tal vez más costoso, ¿no? A ver, podemos empezar con el primer método iterativo. Un public, un void, invertir. No entra nada. Ahora, en recursión, ya sea de listas, ya sea de pilas, ya sea de colas, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Un caso base, siempre, y un caso general. El caso base básicamente sirve para detener la recursión, ¿no? Para detener la recursión, es decir, los ciclos que van a realizarse mediante la recursión. Y el caso general normalmente se utiliza para realizar la inducción, es decir, la recursión. Ahí es donde se llama a la recursión. ¿Sí? Muy bien, pero como ahora vamos a hacer el método invertir de forma tradicional, iterativa, entonces tendríamos que ver cómo vamos a invertir en la lista dada. Lo mismo, si yo tengo una lista que está vacía, no hacemos nada. Entonces aquí pudiera preguntar si está vacía, ¿verdad? Si L es igual a null, entonces, ¿qué hacemos? Nada. No hacemos absolutamente nada si L está vacía. Es igual a null. Muy bien. Siempre debemos verificar eso porque si es null, no hacemos nada. Muy bien. Ingeniero, ahí se puede usar también lo que es el método vacía. Sí, se puede utilizar el método vacía. Si está vacía, no hacemos nada y bueno, no pasa nada. Caso contrario, a ver, tenemos una lista que tiene varios elementos. Vamos a dibujar esos elementos. Entonces, imaginemos que tenemos esta lista. Ahí. Entonces, digamos 1, 3, 5, 10. Tenemos esta lista donde hay varios elementos que están enlazados. ¿Cuál es la lógica de esto? Normalmente es de que este caballero que está apuntando hacia adelante, apunte hacia atrás. Este caballero que está apuntando hacia adelante, apunte hacia atrás. Y este caballero apunte hacia atrás. Es decir, 10 apunta a 5, 5 apunta a 3, 3 apunta a 1, y 1 ¿a dónde debería apuntar? A nulo. Y automáticamente L debería apuntar a invertirlo la lista. Por lo tanto, esa es la lógica que nosotros deberíamos tener. ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces, lo más lógico es que yo tenga, si yo tengo mi índice acá,
podemos utilizar variables, ¿no? Podemos utilizar varias variables, 2, 3, 4, las que sean necesarias, de tipo puntero para poder hacer operaciones de inversión de esta lista. Por ejemplo, lo más lógico sería que yo tenga una variable aquí auxiliar, ¿sí? Y una variable posterior, ¿sí? Auxiliar que empiece en nulo. Lo vamos a borrar esto. A ver. Una variable anterior que empiece en nulo. Una variable auxiliar que empiece en L y una variable posterior que empiece en el siguiente de L. ¿Cuál sería el objetivo? Que vayan así como la serie de Fibonacci, ¿no? Se vayan siguiendo uno hacia el otro. Es decir, auxiliar que apunte a anterior, ya sea que auxiliar está aquí y anterior acá, auxiliar que apunte hacia anterior, para que luego anterior vaya a esa posición de auxiliar y auxiliar se vaya a la siguiente posición que es posterior. Necesitamos 3 apuntadores. Por lo tanto, la lógica me dice de que debería ser un nodo anterior que inicialicemos en null, un nodo auxiliar que inicializamos en L, ahí, y un nodo posterior que inicializamos en L.getEnlace, en el siguiente. Muy bien. Y bueno, tendríamos que hacer un ciclo que a medida que vaya el posterior vaya avanzando, ¿no es cierto? El auxiliar también vaya por detrás y el anterior también vaya por detrás, pero volcando los enlaces. Entonces, tendríamos que hacer un ciclo en el cual vayamos hacia adelante. ¿Cuál sería? ¿Auxiliar o posterior deberíamos nosotros controlar el ciclo? ¿Con auxiliar o posterior? Mientras sea distinto de nulo. A ver, ¿cuál? ¿Será que si hago con auxiliar, este caballero va a llegar aquí y posterior se va a ir hasta nulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras posterior sea distinto de nulo, entonces pudiéramos poner mientras el posterior sea distinto de nulo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Auxiliar, ¿a dónde va a apuntar? ¿A dónde debería apuntar? Auxiliar.setEnlace. ¿A dónde va a apuntar? A anterior, hacia atrás. Ajá. ¿Sí? Es decir, este caballero lo estoy apuntando hacia atrás. ¿Qué más debería pasar? Anterior debería tomar ese valor. Anterior debería tomar el valor de auxiliar, es decir, se vaya, y auxiliar se va a ir hacia posterior. Auxiliar se va a ir a posterior, y posterior se va a ir al siguiente del mismo. Y posterior es igual a posterior punto get enlace. Con esto, ¿qué está pasando? Miren, anterior está en nulo, auxiliar está en L, posterior está en siguiente de L, y dice posterior distinto de null, sí,
Entonces, auxiliar punto de enlace apunta anterior, es decir, este caballero ya apunta a nulo, porque anterior vale nulo, y anterior toma el valor de auxiliar, es decir, anterior, ahora apunta a auxiliar a esa cajita, ya no apunta a nulo, y auxiliar apunta ahora hacia posterior, entonces auxiliar ahora ya está aquí, apuntando ahí, y el posterior apunta hacia el siguiente del mismo, posterior ahí. O sea que bajo la primera vuelta del ciclo estuviese así. Miren. Y de nuevo, posterior distinto de null, sí, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, auxiliar punto C de enlace anterior. Auxiliar punto C de enlace anterior. Anterior está acá, entonces este caballero lo damos la vuelta y apunta allá. Ya no apunta hacia adelante, apunta hacia acá. Y bueno, anterior toma el valor de auxiliar, o sea que ahora anterior se pierde aquí, se pasa ahí, ya no está acá. Anterior apunta a, perdón, auxiliar hacia anterior, auxiliar se va hacia posterior, ahí, ya no apunta al 3, apunta a 5, y posterior se va al siguiente de él mismo, es decir, posterior se viene aquí. ¿Sí? Sigamos, posterior distinto de null, sí, lo mismo, auxiliar apunta al anterior, ya no apunta a 10, sino apunta a 3. Anterior se va a auxiliar y auxiliar se va a esa posición. Es decir, ahora quedaría así. Y posterior se va a ir al siguiente de sí mismo. Estaba aquí, ahora posterior. Está apuntando a null. Ya no apunta a 10 porque ya no hay más. Quedaría así. Y vuelve aquí, dice posterior distinto de null. No, ya es nulo, sale. Muy bien, miren. 1 apunta a nulo, 3 apunta a 1, 5 apunta a 3. ¿Y qué faltaría? ¿Qué faltaría? Que auxiliar punto C de enlace, ¿a dónde va a apuntar? A anterior. O sea, la última vez apuntaría a esto. Ahí está. Muy bien, ya está todo invertido. ¿Qué más faltaría? L está apuntando a 1, no tiene que apuntar a 1. ¿Qué tendría que ser? L toma el valor de auxiliar. O sea que ahora L está apuntando a auxiliar aquí. Por lo tanto, L apunta a 10, 10 apunta a 5, 5 apunta a 3, 3 apunta a 1 y 1 apunta a 1. Ya está invertido automáticamente toda mi lista. Esto es en el caso de que sea iterativo, ¿no? Aquí este sería aquí. Entonces, esa es la lógica para, por ejemplo, invertir esa lista. Tengo 3 índices en los cuales se van siguiendo y el auxiliar apunta anterior. Pero para no perder la dirección de memoria tiene que haber un posterior, porque si el auxiliar lo hacemos apuntar anterior, el siguiente ya no lo conocemos, ya lo perdemos. Entonces, el posterior es el que está yendo por delante para no perder la dirección de los siguientes enlaces. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. No habría cómo acceder en sí
al, por eso usamos tres, dijo, ¿no, ingeniero? Claro, no, si yo, imaginemos, si yo tuviese así y solamente trabajaría con dos, solamente con dos índices, con dos punteros, tuviéramos un problema. ¿Por qué? Porque si yo digo anterior, está aquí, y auxiliar está aquí, y en el momento que yo diga auxiliar apunta anterior, ahí, muy bien. Pero este enlace ya lo pierdo, este de aquí. ¿Cómo voy a acceder al siguiente? Ya no puedo, porque ya está apuntando atrás, ya no está apuntando adelante. Por eso tiene que haber uno que vaya por delante para no perder este enlace. Una vez que ya hago eso, lo pongo atrás, anterior se va a auxiliar y auxiliar se va a posterior, o sea, no lo estoy perdiendo. Y posterior cada vez va avanzando hacia adelante. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, eso hay que tener cuidado de no perder la dirección de hacia adelante, porque si lo perdemos, ya chao. Ya no, si no tuviéramos esto, sencillamente, ¿cómo ya vamos a acceder a este? Ya no se puede. Tenemos que tener cuidado de no perder la dirección de hacia adelante, ¿no? Porque las listas son unidireccionales. Entonces, esa es la lógica. Si está vacía, no hace nada. A ver, ¿qué pasaría si tengo un elemento nomás? A ver, vamos a borrarlo este último, que hemos avanzado esto, que no es parte en este caso. ¿Será que si hay un elemento lo va a invertir? No creo que haga eso. A ver, vamos a verificar. Si tiene dos, ya va a funcionar. Si tiene tres, cuatro, cinco, lo que sea. ¿Qué pasaría si tengo un elemento y le llamo a método invertir? Entonces, está vacía, no. Anterior va a ser igual a null. Auxiliar va a estar aquí. Y posterior va a estar en nulo porque es siguiente de enlace. Nulo. Y aquí va a decir, mientras posterior distinto de null, no va a entrar ni una vez al ciclo. No entra nada de esto porque es nulo ya. Y lo último que hace la línea de código es auxiliar.c de enlace anterior. Auxiliar, este es auxiliar.c de enlace anterior, y como anterior es nulo también, lo ratifica nomás. En realidad no está invirtiendo nada, y L apunta a auxiliar, sigue apuntando a auxiliar, o sea, no hace nada en este caso. Sigue manteniendo ahí. Y es que cuando hay un elemento que vamos a invertir, nada. Pero si ya son dos, obviamente, ya posterior ya no estuviera en nulo, ya estuviera aquí. Y está apuntando allá. Ah, sí, entonces agarraría posterior distinto de nulo. Sí, entonces este caballerito apuntaría a dónde? A nulo. Apuntaría a nulo, muy bien. 7 apunta a nulo. Anterior se vendría aquí. Y auxiliar se vendría aquí. Y posterior se iría a nulo. Eso sucedería. Un ciclo nomás daría. Quedaría así la cosa. Posterior ya no hay. Este ya no hay. Y posterior estuviera básicamente aquí. Así, ¿no? Entonces vuelve el ciclo posterior distinto de null. No, ya no entra. Auxiliar.c de enlace anterior. Este es auxiliar anterior. Ya lo apunta atrás ya. Y L es igual a auxiliar. L apunta a auxiliar. Listo. Se acabó. Entonces ya no apunta esta nulo, sino atrás. L apunta a 10 y 10 apunta a 7 y 7 apunta a nulo. Lo está invirtiendo aunque sea 2. Si es 1, no hace nada, ya hemos visto, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí, ingeniero. Bien, este es un caso iterativo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un caso recursivo? El caso recursivo lo vamos a manejar, como ya hemos dicho, desde el punto de vista de un método público. Public void invertir. No entra nada, obviamente. Y aquí vamos a llamar al método invertir
recursivo y le vamos a mandar el primer nodo o el enlace de la lista L. Muy bien. El método privado, lo vamos a llamar aquí privado, void, invertir recursivo. ¿Qué va a entrar? Un nodo, L es de tipo nodo, pero lo vamos a llamar P para no confundir con el atributo de la clase. Para la recursión hemos dicho que tenemos que tener un caso base, puede ser 1, 2 o 3, no más de 3, ¿sí? 3 casos base. 1, 3 son excepcionales. Bien. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el caso base. ¿Cuál sería entre nuestro caso base? Si L es igual a null, ¿qué hace? Nada. Si está vacía, no va a invertir. Si tenemos esta situación, ¿qué haría? Si sigue activando su micrófono, lo voy a sacar a ese compañero. 2 veces y ya lo estoy. A ver, si no hace, si tiene un elemento, ¿qué va a invertir? Nada. Pero si ya tiene varios elementos, ya no es caso base, ya son caso general. O sea que tenemos caso base 1, caso base 2 y el caso general. ¿No? Eso es nuestros casos base de nuestra lista. Por lo tanto, eso lo vamos a traducir acá. Digo, si P es igual a null, aquí ya no podemos utilizar el método vacía porque estamos trabajando con punteros. Es un método privado, entonces no somos usuarios, sino simplemente implementadores, entonces trabajemos mejor con clases P. Si P es igual a null, que es decir aquí, no hace nada. No hace nada. Else, ¿cómo sería si hay un elemento? Si P.getEnlace es igual a null, tenemos que condición, falta mal. Entonces, tendríamos que preguntar otro caso base. Si P.getEnlace es igual a null, estamos ante P.getEnlace es igual a null, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nada, en teoría nada. Else, caso general. A este. ¿Qué vamos a hacer? En el caso general vamos a hacer la inducción. Atiendan, por favor. La inducción consiste en imaginar que la recursión lo va a hacer todo desde el momento donde estamos parados, ¿no? Y solamente resta decir qué falta. Y como la inducción avanza ya sea hacia adelante o en reversa, va a ir haciendo uno por uno lo que nosotros necesitamos hacer. Es decir, si yo tengo esta lista 1, 7, 10, 15, 20,
Estamos parados aquí. Cuando le mandamos L, L se convierte en P y preguntamos, P, estamos aquí. ¿P es igual a null? No, no es nulo. No es nulo, por lo tanto, sencillamente no cumple la primera condición. No cumple. O sea, es decir, no cumple el caso base de que P es igual a null porque no. Entonces, viene acá y dice, el siguiente de P, o sea, P.getEnlace, ¿es igual a null? El siguiente, ¿es igual a null? No, no, no es. Entonces, tampoco cumple. Nos vamos al caso general. Estamos parados aquí, yo siempre dibujo un muñequito acá. Estamos ahí parados. Y nosotros solamente podemos ver hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, nosotros vamos a asumir que toda esta lista hacia adelante, porque estamos parados, ponemos ver solo hacia adelante, todo ya está invertido. Eso se llama la inducción. Todo ya está invertido. No sabemos cómo lo hace, digamos, pero asumimos que ya todo esto ya está invertido. Es decir, el 20 apunta a 17, el 17 apunta a 10, 10 apunta a 7. En teoría, todos ya se están apuntando hacia allá. Entonces, vamos a hacer la inducción, porque estamos parados aquí, vamos a decir invertir recursivo. ¿Y qué le vamos a mandar? Como entra P, le vamos a mandar el P.getEnlace. Es decir, le estoy mandando, si yo estoy parado aquí, le estoy mandando este P hacia adelante, ¿no? El siguiente P. Y hacia adelante estoy asumiendo que ya está todo invertido. El 20 apunta al 17, el 17 apunta hacia el 10 apunta hacia el 7. En teoría, ya está invertido con esto, ¿no? Aunque medio absurdo parece, pero yo estoy asumiendo que hacia adelante, porque yo miro hacia adelante, le estoy mandando el siguiente. No sé cómo lo vas a hacer tú, pero tú lo vas a invertir. De eso se trata la recursión, de asumir que ya lo va a hacer. ¿Qué es lo que falta? Yo solamente voy a trabajar en la parte donde yo estoy parado, ahí. De eso consiste la recursión. Yo solamente voy a trabajar esa parte. Si 20 apunta a 17, 17 a 10 y 10 a 7, en teoría hace esto, hace eso, ¿qué faltaría? ¿Qué es lo que falta? Que el 7 me apunte hacia mí. Es decir, yo estoy parado aquí, le digo, bueno, ya está todo esto invertido, tú 7 apúntame a mí. Eso es lo que falta, porque en teoría ya el 20 apunta a 7, 17, 17 a 10, 10 a 7, y ahora ¿qué falta? Que el 7 me apunte donde estoy parado yo. Entonces, eso lo ponemos debajo de la inducción, es decir, le digo, P punto, si yo estoy parado aquí, el 7 ¿cómo accedería? Punto getEnlace, punto getEnlace 7, punto setEnlace, es decir, esta cosita, ¿a dónde va a apuntar el 7? A mí, es decir, a P. Es decir, mire, yo estoy parado aquí, ¿qué faltaba? Que el 7 me apunte hacia mí. Entonces digo P, punto getEnlace, aquí, punto setEnlace, esta cosita, ¿a dónde me va a apuntar? A mí mismo, a P. Eso faltaba. Y yo, ¿hacia dónde debo apuntar? Ya no debo apuntar hacia 7, debo apuntar hacia nulo, porque si 7 me apunta a mí, yo debo apuntar hacia dónde? Hacia nulo. Entonces digo, P.setEnlace, ¿a dónde apunta? A nulo.
P es este. Y con eso ya estuviese. Pero hay un gran problema, que si se dan cuenta, L nunca lo hemos movido. En teoría, 10 apunta a 17, 20 a 17, 17 a 10, 10 a 7 y 7 me apunta a mí y yo apunto a nulo. Pero L me sigue apuntando a mí. ¿Dónde yo voy a hacer que L se traslade hasta aquí? Entonces, si se dan cuenta, la inducción o la recursión, en este caso, funciona de la siguiente manera. La primera vez, vamos a dibujar de nuevo aquí, más pequeñito. La primera vez estoy parado aquí y viene aquí, le mandamos L, entra con P, dice P es igual a null, no. El siguiente de P es igual a null, no. Y le manda a invertir y le mando P punto y enlace, o sea, este P. Es otro P, ¿no? Se empieza a formar una pila de proceso. Y entra de nuevo a la recursión. P es igual a null, no. P.get enlace es igual a null, este caballero es igual a null, no. Y le vuelvo a mandar el siguiente, otro P. Ahí está, ¿no? Está avanzando si se dan cuenta. Otra vuelta, P es igual a null, no. El siguiente de P es igual a null, no todavía. Entonces, otra vuelta se llama a sí mismo, recursión hacia adelante. Otro P. ¿No? Entonces vuelve a entrar, dice P es igual a null, no. El siguiente de P es igual a null, sí, ya agarra, sí, está bien. Y ya no hace nada. Entonces, como se ha llamado desde aquí, solo ejecuta esta parte nomás. Y miren lo que va a ir haciendo. P.B enlace igual a null, sí, termina eso y ya el último P era aquí, ¿no? Ahí. Retrocede una vez porque ya terminó ese programa. Y lo que hace es esto. P.get enlace, es decir, este caballero, punto C de enlace apunta hacia mí. Entonces, este caballero me apunta hacia mí, ¿no? Ya no apunta nulo. Muy bien. Y yo apunto a nulo, es decir, yo apunto a nulo. Yo estoy apuntando a nulo. Quedaría así, la primera desapilación de la inducción. Termina eso y automáticamente P reduce, pues, ¿no? Vuelve hacia atrás donde estaba anteriormente. Y vuelta hace P.getEnlace, si se dan cuenta, getEnlace es 10, punto C de enlace apunta hacia mí mismo, es decir, apunta hacia mí mismo. Y yo apunto hacia nulo, ahí está. Ahí. Por lo tanto, ya está, ¿no? Ya está. Obviamente que esto ya no va, pues, ¿no? Apunta hacia atrás. Termina eso y otra vuelta desapila el programa, una variable más, y estaba donde inicialmente nosotros lo mandamos la inducción. Otra vuelta agarra y dice P.getEnlace 7 apunta hacia mí mismo, hacia P, ¿no? Y ya no apunta a null, por lo que yo apunto hacia null. Bien, ya no apunto a 7. Si se dan cuenta, 17 apunta a 10, 10 apunta a 7, 7 apunta a 1 y yo apunto a nulo. Pero L no se movió. ¿Dónde lo hubiéramos... ¿Dónde hubiese sido conveniente llevarlo L para que apunte a 17? ¿Cuándo? Cuando P.getEnlace es igual a null. ¿Se acuerdan que cuando P estaba aquí, el siguiente era null, ¿no ve? Ahí era que aprovechemos. Entonces, lo correcto sería que cuando el P.getEnlace es igual a null, cuando P estaba aquí y el siguiente era igual a null, ahí era que lo traslademos L igual a P. Entonces, aquí deberíamos poner
L es igual a P. En ese caso, L se trasladó a P, este apuntó atrás, este apuntó atrás, este apuntó atrás y yo apunto a nulo. Y esa es básicamente la forma como lo hemos invertido esa lista. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esa es la forma de la inducción que consiste en llamar a este elemento, perdón, a la inducción con el siguiente enlace, asumir que ya está todo hecho, y esta es la clave de la recursión. Esa partecita. En cualquier método que ustedes hagan, háganle hacia adelante y automáticamente, ¿qué falta hacer? Ahí, ¿se dan cuenta? Cuando estaba aquí, hacía ese trabajo, desapilaba, hacía ese trabajo, desapilaba, hacía ese trabajo, desapilaba, hacía ese trabajo. Entonces, en todo momento, está haciendo ese trabajo de la inducción, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Bien, entonces, si nosotros hacemos esos dos métodos, a ver, aquí creo que hay listas. A ver. Ok, lista. Lista, insertar, eliminar, invertir. Aquí está mi invertir, recursivo. A ver, vamos a invertir de forma tradicional. Public, void, invertir. Tradicional. Muy bien. Muy bien. ¿Qué habíamos hecho? Si L es igual a null, L es mi miembro de la clase, L sí. Entonces, si L es igual a null, ¿qué hemos dicho que iba a ser? No hacía nada, ingeniero. No, a ver. La llave aquí no me da. Este teclado es americano y no hay. Entonces, ¿qué hacíamos? Nada. Else. Que hacíamos un nodo ¿de qué tipo era? Nodo anterior es igual a null. Un nodo auxiliar. Ingeniero, ese es el método privado del invertir. No, este es el tradicional. Ah, ya. El tradicional, ahí te vamos a hacer el correo. Nodo auxiliar es igual a L. Y por último tendríamos un nodo posterior es igual a L punto get enlace.
mientras el posterior sea distinto de null, que vamos a hacer ¿qué haríamos? ¿Qué hacíamos? Auxiliar punto mayúscula, lo hacíamos apuntar C de enlace, ¿a dónde? A anterior, tomaba el valor de auxiliar y auxiliar tomaba el valor de posterior. Y posterior toma el valor de posterior punto get enlace. Y con eso estuviese terminado mi ciclo. Y cuando terminaba el ciclo, ¿qué es lo que hacíamos? Aquí está. ¿No? Auxiliar punto ser enlace a anterior y L es igual a auxiliar, ¿no? Auxiliar punto ser enlace anterior, entonces auxiliar punto ser enlace a anterior y L es igual a auxiliar. Así está, ¿no? L es igual a auxiliar. Muy bien. Ese sería básicamente nuestro método de invertir de forma tradicional. Y al método recursivo aquí ya estamos viendo invertir, le mandamos L, entra con un nodo, si es igual a null, no hace nada, si el siguiente es igual a null, L igual a P, y caso general, invertir, mandamos enlace, P.enlace es enlace apunta a P, hacia mí mismo, y nosotros apuntamos a null, ¿no? Entonces, eso sería básicamente nuestro método invertir recursivo y nuestro invertir tradicional. Si nosotros lo probamos aquí, el resultado es de que esto vamos a hacer funcionar. New lista, insertamos 10, 2, 1, lo va a ordenar, montamos, lo invertimos, invertir tradicional lo vamos a llamar, ahí, ¿sí? Y lo vamos a volver a invertir de forma recursiva. Y lo imprimimos, ¿no? Ahí, lo invertimos de forma tradicional. Y si lo volvemos a invertir, va a quedar como estaba antes, ¿no? Y esto, no va a funcionar. Ahí está. Esto habíamos hecho en la anterior clase. Muy bien. Ahí tenemos nuestra lista.
se inserta 10, 2, 1, 10, 5, 8, 3, 2, va a insertar ordenado, lo vamos a invertir de la forma tradicional y lo vamos a volver a invertir de forma recursiva y va a quedar como estaba. A ver, vamos a ver qué hace. Aquí está 10, 2, perdón, 1, 2, 3, 5, 8, 10. Lo llamamos a invertir tradicional y lo invierte 10, 8, 5, 3, 2, 1. Lo volvemos a invertir de la forma recursiva 1, 2, 3, 5, 8, 10. ¿Ven? Lo está invirtiendo de forma tanto tradicional como de forma recursiva, ¿no? Ahí está. ¿Sí, no? Si nos damos cuenta nosotros acá, esto es tradicional, utilizando los punteros, anterior, posterior y auxiliar, tradicional. Y este de forma recursiva, lo vamos a llamar invertir recursivo. No, invertir nomás. R, y aquí rec. Invertir recursivo. Ahí, ¿no? Entonces aquí para tener... Ingeniero, en la llamada del método recursivo también tendré que cambiarle. Sí, aquí está. Ajá, pero cuando hace la llamada dentro hacia el mismo método, Sí, aquí abajo, abajo. en la inducción, aquí. Aquí, ya. Entonces ahí está, ¿no? Invertir R le llama invertir recursivo. Invertir recursivo se llama a sí mismo invertir recursivo, ¿no? Entonces ahí está. Guardamos, no hay error. Aquí está, tradicional y recursivo. Lo mismo, hacemos correr y ahí está, ¿no? Lo está invirtiendo de forma tanto normal como recursiva. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, se entiende. Entonces, esa es la forma de trabajar con métodos recursivos, siempre tomando en cuenta un método público que llama al método privado y mandamos el primer elemento. Fíjense que nosotros cuando llamamos al método recursivo no le podemos mandar L, porque L no lo conocemos. ¿Se entiende, no? Por eso es que utilizamos una plantilla. No le podemos mandar una variable. ¿A qué variable le vamos a mandar ahí? L no es parte del método público. Es un atributo privado, entonces no podemos ver desde aquí afuera L. Por eso es que nosotros utilizamos la plantilla, ¿no? Es decir, dentro del método público ya le mandamos L. Aquí sí ya podemos ver L, ya somos privados aquí. Entonces ya ahí ya funciona la recursión. ¿Sí? Esa es la forma básicamente de cómo ustedes deberían hacer la recursión. ¿Se pueden hacer todos los métodos de forma recursiva? Sí, se pueden hacer de forma recursiva todos los métodos, solamente teniendo en cuenta muy bien los casos base. Por ejemplo, este método hace insertar, eliminar recursivo, ¿no? Existe, eliminar y todo eso. Lo mismo sucede con las pilas. Si nosotros hemos implementado la pila a nivel de vector, aquí está, ¿no? Cima, llena, vacía, post, get, a la pila a nivel de lista también la hemos implementado, el pop, el get, ¿no es cierto? Ahí está, el push y todo. A nivel de bits también lo hemos implementado, a nivel de bits, ¿dónde está? A nivel de bits, aquí está, vector bit genérico, cima, llena, vacía, push, pop, lo hemos implementado y funciona de la misma forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la pila a nivel de vector, aparte de eso, un método de invertirle la pila, que va a entrar básicamente la pila B y hace los operaciones